do you love Jesus? Así es que les pregunto, Apasionados, do you love Jesus? Come on, let's let this nation know that we are here tonight. Do you love Jesus? See, here's the deal. así es que este es el trato. My youth ministry back in America is happening right now. Mi ministerio de jóvenes en Latinoamérica está sucediendo en este momento. And I've been telling them how passionate you guys are. Ellos están pendientes de lo que está pasando en esta noche allá con los chicos y realmente están viendo la pasión que ustedes tienen. But I thought it would be so much better if I showed them how passionate you are. Pero yo quiero que ellos lo van a entender mejor si es que yo les muestro a ellos la pasión que hay en ustedes. So can you show America and Virginia Beach how passionate you are? Así es que quiero que puedan mostrarles a los jóvenes de allá en Virginia Beach quiénes son ustedes. When I count to 3, I need you to show America how passionate Peru is. Así es que cuando yo cuente 3, le voy a mostrar a los Estados Unidos cuán apasionados son ustedes. 1, 2, 3. Ahora sí estamos listos para escuchar la palabra. I need you to stay standing with me while I read you one of the craziest Bible verses in the Bible. Yo quiero que puedan permanecer de pie un momento mientras yo puedo leer uno de los más espectaculares versículos en la Biblia. This Bible verse freaks me out. Realmente este pasaje a mí me aloca. This Bible verse changed my life. Este versículo realmente cambia mi vida. And this Bible verse can change your life Y tonight. este versículo también puede cambiar tu vida. Are you ready? ¿Están listos? In John 14:12, Jesus says, En Juan 14:12 Jesús dice: I tell you the truth, anyone who has faith in me will do what I have been doing. de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. That is locos. Eso es realmente loco. Jesus just said we can do the same things that he did. Jesús está diciendo que podemos hacer las mismas cosas que él hizo. But it doesn't stop there. Pero no se acaba allí. Jesus takes it even further. Sino que Jesús lo lleva más allá. Jesus then says, Y luego Jesús dice, he will do even greater things than these because I am going to the Father. y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Did you just hear what Jesus said to you and to me tonight? ¿Puedes lograr entender lo que Jesús te está queriendo decir, tanto a ti como a mí en esta noche? Jesus just said, whoever has faith in me, you will do greater things than I ever did. Jesús está diciendo, cualquiera que tenga fe puede hacer cualquiera de las cosas que yo he hecho. Turn to your neighbor and say, this American is crazy as you take your seats. Dile a tu vecino, ¿sabes qué? Este gringo está más loco, está loco, y mientras te vas tomando tu asiento, You can take your seats. puedes tomar tu asiento. Amen. Amén. Are you ready? Because it gets better. ¿Están listos? Porque se va a poner mejor. See, I don't know if you realize, but Jesus did some pretty crazy things. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero Jesús realmente hizo cosas tan buenas y locas. Jesus prayed for people who were sick and they were healed. Jesús oró por gente que estaba enferma y fueron sanados. Jesus prayed for people who could not walk, and when he touched them, they could walk. Jesús oró por gente que no podía caminar y cuando oró por ellos, ellos pudieron caminar. Jesus spat into people's eyeballs that could not see. Jesús incluso escupió hacia los ojos de gente que no podía ver And then they could see. y luego pudieron ver. Jesus fed 5,000 people with 1 empanada and 2 pollo. Jesús pudo alimentar hasta 5,000 personas con una empanada y 2 pollos. Jesus es loco. Jesús es loquísimo. But Jesus did something even greater than that. Pero Jesús hizo algo incluso más grande que eso. The greatest thing Jesus ever did La cosa más grande que Jesús hizo is he died on a es que cross. murió en una cruz. But Jesus did not just die. Pero
Jesús no solo murió, 3 days later, Jesus rose from the dead. sino que 3 días después Jesús se levantó de entre los muertos. Jesus was dead, Jesús estaba muerto and then he was alive. y luego estaba vivo. And when he rose from the dead, Y luego se levantó de entre los muertos Jesus saved the entire world. para poder salvar a todo el mundo. Is anybody thankful for Jesus? ¿Alguno está agradecido por Jesús? See, I think I came all the way from America tonight just to encourage you with one thing. Sabes que yo he venido desde Estados Unidos aquí para poder alentarte con una sola cosa, Just to remind you of something that you already know. para recordarte algo que seguramente tú ya sabes, And that is God is calling you tonight y que sabes que Dios te está llamando esta noche to do greater things than Jesus did. para poder hacer aún mayores cosas de las que Jesús hizo, Greater things than Jesus ever did. mayores cosas que las que Jesús hizo, To do supernatural things. hacer cosas sobrenaturales. See, this Bible verse isn't just for special people. Esto es para sus seguidores, no es para gente especial. This verse says, anyone who has faith in me Este versículo le habla a cualquiera que tiene fe en mí, dice, will do greater things than I did. para que puedan hacer mayores cosas que las que yo hice. Tonight it does not matter where you come from. Sabes que esta noche no importa de dónde vengas, It does not matter what you have done. no interesa lo que hayas hecho, It does not matter what sin you have committed. no importa cuánto pecado hayas cometido, It does not matter what family situation you come from. no importa en qué situación tú te encuentres o de dónde sales, It does not matter how popular you are. no interesa cuán popular puedas ser, It does not matter how much money you do or do not have. no interesa cuánta plata tengas o no tengas. This verse says if you are breathing, Este versículo dice que si tú crees, if you are at Apasionados si conference, tú estás en la conferencia Apasionados, then God is calling you tonight to do greater things than Jesus did. entonces Dios te está llamando a hacer cosas mayores que las que Jesús hizo. Amen. Amén. I have one point for you tonight, Y yo quiero algo más que recordarles esta noche. and it is this. Are you ready? Y es esto, ¿están listos? When you stand for Jesus, it is impossible to fail. Cuando tú te pones de pie por Jesús, es imposible que algo falle. It is impossible to fail. Es imposible fracasar. See, I remember one time when I took a stand for Jesus in my school. Yo recuerdo una vez que me puse de pie por Jesús allí en mi colegio. See, God told me to go into my cafeteria and tell people about Jesus. Sabes que Dios me puso el sentir de ir ahí a la cafetería y hablarles de Jesús a estos chicos. So I went into my cafeteria to tell people about Jesus. Así es que eso es lo que hice, entré a la cafetería y comencé a hablar a esa gente de Jesús. There's a couple of hundred people there and I am nervous. Y había un montón de gente allí y yo estaba nervioso. And right before I got up to tell everybody about Jesus, I learned the first thing when you take a stand for Jesus. Right before I spoke, I learned the first thing when you take a stand for Y Jesus. justo antes de que yo pudiera hablarles de Jesús, aprendí la primera cosa cuando tú quieres hablar de Jesús. When you take a stand for Jesus, it costs you everything. Cuando tú te pones de pie por Jesús, esto te cuesta realmente todo. See, I had to leave behind my insecurity. Yo tuve que dejar atrás mi inseguridad. I had to leave behind my doubts. Yo tuve que dejar atrás mi duda. I had to leave behind what people thought about me Yo tuve que dejar lo que la gente pueda pensar de mí when I took a stand for cuando Jesus. yo me puse de pie para Jesús. And then when I got up and began to talk about Y Jesus, luego tuve que abrir la puerta de hablar, comenzar a hablar por Jesús. I learned the second thing that happens when you take a stand for Y Jesus. yo pude aprender lo segundo cuando tú te pones de pie para hablar de Jesús. And that is that some people will not like you. Que hay gente a la que tú no les vas a agradar. Have you ever met anybody that doesn't like you? Hay algunos, tú conoces gente a la que tú no le puedes agradar. Nobody, some people. Hay algunos acá que han vivido eso. See, I began to talk about Jesus. Sabes que yo comencé a hablar de Jesús. And this little American gringo Y este pequeño gringo estadounidense stood to his feet se puso de pie. and began to scream at me that Jesus was not real and that my church was not real. Se puso a gritar que eso de Jesús no era real y que mi iglesia tampoco era real. And in that moment I froze Y en ese momento me quedé helado in front of all these people. frente a todas estas personas. And I remember thinking, God, what am I going to do now? Y en ese momento me puse a pensar, y Dios, ¿ahora qué se supone que voy a hacer? And then right before I could say another word, Y justo antes de que pudiera decir una palabra más, this big American football player, este jugador de fútbol americano que era tremendo, he stood to his feet también se puso de pie and he looked at me. y me miró a mí. He was like a lion.
era como un león. And then he looked at that little gringo Y luego miró a este pequeño gringo and he said, shut your mouth y le dijo a él, cierra tu boca and sit down. y siéntate. Bleepity bleep, bleep, bleep. Y pip, 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 He said some creative words. dijo algunas palabras creativas. And in that moment, I learned the third thing that happens when you stand for Y Jesus. fue en ese momento que yo pude aprender la tercera cosa cuando tú te pones de pie para Jesús. Because in that moment, I puffed my chest out. Porque en ese momento pude al menos respirar. And the Holy Spirit reminded me, Josh, when you stand for Jesus, Y en ese momento el Espíritu Santo me recordó, Josh, cuando tú te pones de pie para hablar de Jesús, I will always be here. yo siempre voy a estar allí. So amen. Amén. So I stood in front of amen. So I stood in front of that cafeteria and I told all those people about Jesus. Así es que me pude poner de pie frente a toda esa cafetería y le pude hablar de Jesús. See, when you take a stand for Jesus, ¿Sabes? Cuando tú te pones de pie para hablar sobre Jesús, His supernatural power has no choice but to show up. el poder sobrenatural de Dios no tiene otra opción que presentarse en ese momento. And tonight I just want to remind you, Apasionados, Y en esta noche yo quiero recordarles a ustedes, apasionados, that the nation of Peru is waiting for some young people to take a stand for Jesus. que la nación de Perú está esperando por alguien que se pueda poner de pie para hablar de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén. See, there are people in this city that are waiting for us to take a stand for Jesus. La gente de esta nación está esperando que nosotros nos podamos poner de pie para hablarles de Jesús. There is no better time to be a part of the church. No hay mejor tiempo para la iglesia. There is no better time to be a Christian. No hay mejor tiempo para ser un cristiano. God is using young people to change the world. Dios está usando a la gente joven para cambiar el mundo. This church and this conference is heading to stadiums. Esta conferencia está lista para llenar estadios. Amen. Amén. Apasionados, will you take a stand for Jesus in your school? Apasionados, te vas a poner de pie para hablar de Jesús en tu colegio. Will you take a stand for Jesus in your city? Te vas a poner de pie para hablar sobre Jesús en tu ciudad. Will you take a stand for Jesus in your country? Te vas a poner de pie para hablar de Jesús en tu país. Will you stand when nobody else will stand? Te vas a poner de pie cuando nadie más se pone de pie. Will you speak up when nobody else will speak up? Cuando nadie más quiere hablar, tú lo vas a hacer. Will you love somebody when nobody else will love somebody? Tú vas a amar a alguien cuando nadie más quiere amar. Apasionados, if you want to stand for Jesus, stand to your feet and let's give him a shout of praise. Apasionados, si tú amas a Jesús, ponte de pie y vamos a darle un grito de victoria. See, one more time I'm going to count to 3. Una vez más voy a contar hasta 3. Because there is a power in a shout. Porque hay poder en el grito. We don't just shout for fun. No simplemente gritamos por diversión. We shout to remind Jesus and this nation Nosotros gritamos para recordar a Jesús en esta nación. that no matter what, Que no importa qué, we will take a stand for nos Jesus. vamos a poner de pie para hablar de Jesús. So when I count to 3, Así es que a la cuenta de 3, I want us to let this country know yo quiero que podamos hacerle saber a este país that we are going to take a stand for Jesus. Are you ready? que nos vamos a poner de pie por Jesucristo. 1, 2, 3.